Ya estamos de vuelta en 8 Magazine Soria Verano y comenzamos con la ronda de entrevistas que vamos a tener en esta tarde en la 8 Soria. Saludando a Abel Calle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Abel Calle es físico y docente en la Universidad de Valladolid y lo más importante, entre otras muchas cosas, y a lo que viene hoy aquí es hablarnos de su última experiencia, la segunda que ha vivido en la Antártida. Con esos estudios que están realizando del clima, con esa experiencia, ¿no? Que yo creo que va incluso más allá solo de los estudios, sino la experiencia de vivir durante mes y medio en la Antártida y de poder contarlo, como has hecho en Soria, en la provincia, en Villar del Río. Sí, efectivamente, como bien dices, el grupo de investigación al que pertenezco, que es el grupo de óptica atmosférica de la Universidad de Valladolid, ya tenía experiencia en distintas estaciones en el Ártico y desde el 2018 pues, nos hemos ya ubicado de una manera permanente en la Antártida, concretamente ahora mismo en dos bases, en una base argentina, en Marambio, que es donde yo he estado últimamente, que es una base permanente que funciona en verano y en invierno, y también tenemos instrumentos instalados en la base española Juan Carlos I, que está en el archipiélago de la Shetland. Qué buen momento, Abel, para hablar de la situación actual del clima en una semana como esta de ola de calor que estamos viviendo y de cómo van afectando todas estas situaciones a lo actual, ¿no? Esos estudios, imagino que van aclarando y van sacando conclusiones de todo esto. Sí, es muy necesario hablar del cambio climático. Hace unos años que podíamos estar hablando solo de lo que podían ser elucubraciones. Hoy día todo el mundo tiene que entender que esto es algo con lo que estamos conviviendo, que es una realidad científica. Tiene que quedar claro que, fíjate, en el año 2021 el Premio Nobel de Física, que es el galardón más importante que existe dentro de lo que es la investigación en física, pues les correspondió a dos investigadores que aplicaban pues, unas técnicas de física precisamente al estudio de los gases de efecto invernadero y de la evolución del clima. Es decir, que necesitamos datos para conocer perfectamente bien lo que le está pasando al planeta. Bueno, ¿en qué ha consistido este mes y medio en la Antártida el estudio que habéis realizado y sobre todo, no sé si podemos tener ya las primeras conclusiones de todo ese trabajo que habéis tenido ahí? Bueno, desde el 2018 instalamos allí unos equipos que funcionan de manera permanente. En el tiempo que nosotros estamos allí los estamos supervisando e instalando y después personal del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, en el caso de la base de Marambio, pues nos los supervisan y nos dan el soporte técnico durante el invierno antártico. No es fácil estar ubicado en una base permanente. Ten en cuenta que las dos bases que tiene España son bases temporales. En marzo se cierra y se vuelve a abrir en el verano de la campaña siguiente. En este caso nosotros estamos interesados y nos interesa mucho una base permanente para que los datos y la toma de medidas sea de una manera continuada y en el tiempo, ¿no? Me preguntabas cuáles son los últimos resultados. En principio, en esta última campaña que hemos hecho en el 2024, cuando hemos regresado en el mes de marzo, hemos reemplazado uno de los equipos que había para asegurar que en todo momento los equipos estén recién calibrados. Y además hemos aprovechado para instalar nuevos equipos, es decir, estamos aumentando y extendiendo de alguna manera los equipos con los que trabajamos allí. Trabajamos en dos niveles temporales. Por una parte, las bases de datos sirven a las grandes redes de toma de datos climáticos, atmosféricos, que maneja el panel intergubernamental para la lucha contra el cambio climático, y ahí ese es un valor importante que tienen. Y en una escala más a corto plazo, pues detectamos eventos. Allí, en estas bases antárticas, hemos detectado los aerosoles atmosféricos procedentes de los grandes incendios de Australia, macroincendios que precisamente ya corresponden a una generación nueva debido al cambio climático, y grandes incendios de Chile que los hemos visto también en las noticias cada vez que ocurren, ¿no? Entonces esa detección de eventos también es importante. Todo afecta, esos incendios también afectan al clima, también afectan a la atmósfera y a lo que vosotros encontráis, ¿no?, cuando observáis esos datos. Los incendios forestales concretamente es un desastre medioambiental pues que tiene muchas implicaciones. El impacto atmosférico, fundamentalmente, no solo en la emisión de gases de efecto invernadero, que es una de las también más importantes, ¿no?, por la emisión de carbono a la atmósfera, sino también los aerosoles, que es el parámetro en el que nosotros trabajamos más.
Los aerosoles pueden tener diferente origen, a veces son de origen sahariano, por ejemplo. En los últimos días estamos viendo cómo tenemos elevados índices de calima, no solo en las Canarias, sino también en la península. Y luego aerosoles de origen carbono, que proceden pues, de la quema de biomasa. Estos aerosoles tienen unas implicaciones importantes en la atmósfera para modificar el clima. Todo esto lo elaboráis y sobre todo lo recopiláis a través de lo que llamáis satélites de observación. ¿En qué se diferencian estos satélites de los que podemos tener en cualquier punto? En Soria incluso los tenemos en esa estación de la EMET. Efectivamente, nosotros trabajamos de manera conjunta con instrumental de tierra, que son básicamente fotómetros, radiómetros, etcétera, y a la vez lo coordinamos con los datos de satélites. Satélites de la Agencia Europea del Espacio, la ESA, o de la NASA, porque estos datos ya están ahora mismo diseminados a nivel mundial y todos los científicos tenemos acceso a ellos. Estos son satélites que tienen unos sensores especiales precisamente para hacer hincapié en la temperatura de la superficie, en los parámetros atmosféricos, gases, etc. La diferencia con los satélites meteorológicos, por ejemplo, cada vez que vemos los mapas del tiempo, del Meteosat, ese tipo de satélites son satélites geoestacionarios, están un poquito más lejos y sobre todo su capacidad es de abarcar un área muy importante, muy grande y con medidas especialmente destinadas a los pronósticos meteorológicos. Desde ese desconocimiento que siempre tenemos de todos estos estudios, ¿qué proporciona la Antártida? Porque esta zona es la zona clave en la que se realiza todo este trabajo. Fundamental, la Antártida es donde se le toma el pulso al planeta. Si habláramos del cuerpo humano, tanto el Ártico como la Antártida sería el corazón, en varios sentidos. Lo primero porque son ecosistemas muy delicados, cuyo equilibrio es mucho más sutil que el que se da en otras latitudes. Y por otra parte es que cuando ocurren cambios en el planeta, en estos lugares a estas latitudes es donde se detectan muy bien. Entonces, en la Antártida, ¿cuáles son, digamos, la principal clave? Por supuesto, desde hace décadas venimos ya preocupados, por ejemplo, con el tema de la disminución de la capa de ozono. Esa, aunque ya es un problema que parece que vemos que se va solventando y se va recuperando a largo plazo, las medidas son siempre muy necesarias. Por otra parte, la Antártida es un continente, es una masa de tierra cubierta de hielo. Entonces tiene cambios muy bruscos y muy rápidos precisamente de la reflectancia, del albedo, que tiene consecuencias sobre la temperatura de la superficie. Y por otra parte, en la Antártida se está viendo un fenómeno que le diferencia del Ártico. Así como el deshielo en el Ártico es dramático, pero de una manera más o menos continuada, en la Antártida hay zonas muy diferentes, unas están afectadas por deshielo, otras no tanto, y está además rodeada por la corriente oceánica, que es la que regula el clima a nivel del planeta, y bueno, todos estos tipos de factores climáticos es lo que vamos de alguna manera allí a determinar. Me llamó la atención esa afirmación, me dice, se está recuperando, parece poco a poco la capa de ozono, entonces, y claro, yo asigno el agujero de la capa de ozono al calentamiento global. Si se está recuperando esa capa o parece que va mejor o se va controlando, ¿por qué se sigue calentando el planeta? No están relacionados. Vale. Digamos que lo que denominamos agujero de ozono antártico es un fenómeno que inicialmente ha sido provocado o por lo menos acelerado por causas antropogénicas, por la emisión de unos gases que hoy día ya conocemos como los famosos CFCs, clorofluorocarbonos, ¿no? Los que están en los sistemas de aire acondicionado, frigoríficos, etcétera, pero también por la dinámica atmosférica. Hay un vórtice ciclónico que se da en la Antártida y que le afecta sobre todo a la Antártida. El agujero de ozono es antártico exclusivamente, pero no está, digamos, no tiene su causa en el cambio climático. ¿Por qué se está recuperando? El problema que producía el agujero de ozono a nivel mundial era más fácil de resolver. En los años 80, a finales, ya tuvo lugar el Protocolo de Montreal, en el que los países se pusieron de acuerdo para eliminar, primero reducir y luego eliminar drásticamente estos gases que afectaban al agujero de ozono. Entonces, por la inercia que tiene la estratosfera a esos niveles, pues se calcula que en unos 50 años se puede llegar aproximadamente a unos niveles parecidos a los de los años 80. Hay que reconocer que el cambio climático, en lo que se refiere al aumento de temperatura, es un problema un poco más grave, en el sentido de que no va a ser tan fácil
eliminar de repente pues, todas las emisiones de combustibles fósiles pues, por razones obvias. Ahí es donde tenemos basado nuestro sistema energético. Luego, en cuanto al cambio climático, hay miles de leyendas urbanas. Ahora pasábamos por esta ola de calor y siempre hay alguno que te dice, pues en el año 56 hacía más calor en el mes de junio, en el año 70 hacía no sé qué en el mes de julio. Basándose en los datos, ¿cómo se puede explicar todo a esa gente que dice, no, es que antes hacía más calor, no es que realmente esto pasa siempre, pero va cambiando, es cíclico, dicen algunos incluso? Bueno, el planeta ha sufrido muchos cambios climáticos a lo largo de su historia, porque muchos cambios climáticos han tenido su origen en razones astronómicas, el tipo de órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol, la inclinación que tiene la Tierra, eso hace que de vez en cuando, en cada ciertos periodos de tiempo, se hayan dado la coincidencia de ciertos factores, por ejemplo, que explicarían las glaciaciones. Estos cambios climáticos naturales, podríamos decir así, se han ido produciendo en escalas de tiempo extremadamente largas. Lo que está ocurriendo ahora es que en la edad de una persona, eso es un instante cuando en la escala climática, ¿no? En la edad de una persona se pueda llegar a establecer diferencias importantes de decir, yo recuerdo de niño en este pueblo que nevaba y teníamos la nieve por aquí. En Soria lo decimos, ¿no? Ahora, por supuesto. El día que nieva en Soria en invierno es noticia y antes nevaba mucho más. Claro, y las bases de datos de los últimos 30 años pues nos van indicando cómo nos vamos cada año encontrando récords. El año pasado, el 2023, fue un récord de temperatura alta y los récords se están produciendo. Pero además no solo hay que fijarse en los aumentos de temperatura. Hay otro fenómeno muy importante que son los fenómenos meteorológicos extremos. Grandes inundaciones, danas. Hoy día todo el mundo sabe lo que es una dana. Sí. Ya estamos acostumbrados porque nos afectan mucho. Las danas, por ejemplo, pues que son desgarros, digamos, de aire frío en capas altas que de repente chocan con un aire muy caliente encima de los océanos, muy calentado y muy rico en humedad, y producen unas inundaciones pues que producen desastres humanos, materiales, etcétera. Eso es cambio climático también. Los grandes incendios, que ya hablan de incendios de sexta generación, etcétera, estamos aplicando un nuevo lenguaje a esos desastres naturales. Eso es cambio climático también. ¿Qué porcentaje tiene el ser humano de culpa de todo esto y qué es inevitable, ¿no? Porque cuando hablamos de cambios de órbita, de inclinaciones, eso evidentemente el ser humano no tiene nada que ver en ello, pero sí en esa influencia diaria. ¿Qué porcentaje hay o cómo podemos equilibrar esa balanza de decir, no, es que es inevitable que esto pase, pero a su vez estamos dañando lo demás? Sí, básicamente, sobre todo el rasgo más importante, así grosso modo, que sería el calentamiento, el aumento de temperatura, se debe fundamentalmente a que los gases de efecto invernadero, hay tres tipos principales, ¿no? Pero sobre todo el dióxido de carbono, que es una emisión directa de quema de combustibles, pues el dióxido de carbono está aumentando. Ahora estamos por los 423 partes por millón, más o menos, que es que cada año está creciendo pues entre 2 y 3 ppm, más o menos, y eso son datos de los últimos 50 años. Entonces, eso sí que se le puede adjudicar un origen antropogénico de manera contundente. ¿Cómo de grave es esa progresión? Al final, muchas veces escuchamos cifras, pero nos falta contextualizar, ¿no? Es muy grave. También hay todavía muchas cosas que investigar, pero ese aumento, digamos, tan notable de los gases de efecto invernadero, la primera repercusión es sobre el aumento de temperatura. Es como cuando te encuentras en verano en un coche al sol que tiene los cristales cerrados y tú notas cómo dentro del coche la temperatura es mucho más alta que fuera. Eso es el efecto invernadero provocado por el vidrio del cristal. Ese mismo efecto es el que se produce en la Tierra, lo produce el CO2 y por consiguiente está, digamos, atrapando la radiación térmica, lo que nosotros conocemos como calor, lo está atrapando y hace que el aumento de temperatura sea progresivo. Nos cuesta entender, ¿no?, a la sociedad, así a modo general, la importancia de lo que puede suponer el cambio climático y sobre todo de lo que podemos hacer como individuos para evitarlo. Parece que nos cuesta, ¿no? No es que somos muy egoístas si no pensamos lo suficiente, si pensamos que a nosotros no nos va a tocar. Bueno, yo aquí creo que también lo que tenemos que eliminar es el postureo. Es decir, hay gestos individuales que, por supuesto, todos son bienvenidos, ¿no? Pero estamos ante un problema de una escala mucho mayor. Yo creo que se necesitan estrategias
no de un país, sino de muchos países, para abordar el problema energético, sobre todo el problema energético, cómo evitar la utilización de los combustibles que están emitiendo a la atmósfera este tipo de gases, y se necesitan estrategias internacionales a gran escala, ¿no? Esperamos algo más también de las cumbres climáticas que cada año se van celebrando, ¿no?, por el mes de octubre, noviembre, sí. La última en Emiratos Árabes. Me estaba viniendo a la cabeza esa última de Emiratos Árabes y otras muchas que de repente te dicen, no, tú con tu coche diésel de 12.000 euros no puedes entrar al centro de una ciudad, pero nosotros podemos ir con un coche, 4 escoltas con otros 4 coches y nos reunimos todos para hablar precisamente de que tú no puedes utilizar el coche, ¿no? Sí, a veces hay aspectos absolutamente contradictorios. Y bueno, sí, efectivamente. Pero sobre todo eliminar el postureo. Hablas por sí solo, ya cierto, cosas cierto. así, ¿verdad? Quedan unos minutos, quería preguntarte ya a nivel personal por tu estancia, ¿no? En lo que es vivir un mes y medio en la Antártida esta última vez, de vivir en un lugar completamente diferente al que estamos acostumbrados, sobre todo porque ¿en qué circunstancias climáticas extremas os encontráis allí en la época en la que estáis? Bueno, nosotros estamos ubicados en el Círculo Polar Antártico, eso es una latitud de 64 aproximadamente, las coordenadas de la base. Para que te hagas idea, referido al hemisferio norte, sería una latitud, un poco más arriba de Oslo, por ejemplo, ¿no? Estamos allí durante el verano antártico, las temperaturas aproximadamente son entre menos 10 y más 5 aproximadamente, ¿no? Es decir, no una temperatura mucho más alejada de la de Soria. No, claro, estaba pensando en una semana mala en Soria y por ahí andan los valores. Hablando de meteorología, lo más importante allí sobre todo es el fortísimo viento. Hemos estado colocando instrumentación, algunos de los días había un viento mantenido de 76 nudos, esto para que todo el mundo entienda son en torno a los 140 kilómetros por hora, y con ráfagas cercanas a los 200 kilómetros por hora. El viento es fortísimo en esas latitudes, está en una zona de confluencia de océanos, que es lo que más afecta. Pero aparte de los fenómenos meteorológicos, hacer ciencia en la Antártida es un absoluto privilegio. O sea, los que vamos allí, yo me siento absolutamente agradecido a esa situación, porque es fantástica la experiencia. Por supuesto, muy sujeta a restricciones, vivir allí no es fácil, hay muchas carencias de agua, obviamente la convivencia se tiene que realizar en un ambiente con muchas limitaciones, pero es fantástico la sensación de aislamiento y de estar en una zona del planeta absolutamente única. En la Antártida no hay pueblos, no hay población, solo hay bases científicas y es una extensión de 28 veces España. Eso da idea un poco de la magnitud del contexto. Oye, estábamos viendo las imágenes del avión aterrizando, cómo es aterrizar en un panorama así, ver todo lleno de hielo aquí, porque coges el coche con hielo y ya vas asustado, ¿no? Ver aterrizar un avión en esas circunstancias, sí, ahora que veía el vídeo. Yo me asusté, ese vídeo le grabé yo, además, con accedemos a la base con un Hércules, un avión de carga del ejército, y aterriza en una pista es una pista de permafrost, que es tierra congelada con un poco de nieve. Y mira, esa es una de las cosas de efectos del cambio climático que se está notando. Al principio los aterrizajes eran muy fáciles, sobre una pista muy rígida, y ahora mismo Argentina, porque esta base antártica la opera Argentina, ya se está planteando cambiar a otra ubicación la pista de aterrizaje, porque ya ese permafrost ya se está descongelando, y eso sí que es un efecto de los últimos años, fíjate, a una escala de cuando se hizo la base antártica. Abel, muchísimas gracias por estar aquí. Por cierto, ¿qué tal fue la charla en Villar del Río? ¿Estuviste ahí en Tierras Altas? Sí. Me dijiste que te sorprendió para bien, ¿no? Absolutamente, muy satisfactorio. Yo ya tenía alguna experiencia en estar en zonas rurales, y es fantástico cómo te sales de un entorno habitualmente más cercano a la parte académica, ¿no? Pero que la sala se llenó, además grabaron la conferencia para emitirla a su vez en otro pueblo que había al lado, y al final tuvimos que cortar porque todo el mundo, una vez acabada la conferencia, pues hacía muchísimas preguntas relacionadas con la ciencia, pero también con la vida en la Antártida, y yo creo que suscitó un gran interés. La experiencia fue muy satisfactoria. Aquí porque nos quedamos sin tiempo, pero si no también seguiríamos un ratito más hablando, porque me parece algo maravilloso, ¿no? Poder vivir todo eso. ¿Hay previsto un tercer viaje o todavía es pronto para saberlo? Por supuesto, nosotros, excepto la época del COVID, que tuvimos que
digamos, ahí tener un lapso de tiempo un poco más largo, pero desde el 2018 estamos yendo aproximadamente una vez al año en la campaña de verano y muy probablemente pues este año se planteará la campaña de verano también, yo creo que en diciembre o enero, para otra estancia allí, para cambiar equipos nuevos y sobre todo ir aumentando la instrumentación en esta parte. Pues Calle, muchísimas gracias por estar aquí contándonos esa maravillosa experiencia aquí en 8 Magazine Soria. Un placer, muchas gracias.